No, este mes de enero es un mes de balance sobre todo lo que pasó en el 2009 en materia económica. Y a este respecto, la CEPAL dio a conocer su informe sobre exportación de América Latina y el Caribe durante el año pasado. Hace unos días al respecto charlé con Osvaldo Rosales, él es el director de Comercio Exterior e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Este informe, entre muchos otros puntos, revela que durante el año pasado la región tuvo la peor caída en sus exportaciones en más de 70 años. Hay que remontarse a la década de los 30 para ver cifras similares. Y de esto comencé charlando con Osvaldo Rosales. La caída, que fue de un 24% en valor, solo encontramos una parecida en 1937. Inmediatamente después de la crisis de los años 30, debido a las medidas proteccionistas que aplicaron Estados Unidos y posteriormente Europa. Parece que el mundo aprendió la lección y esta vez, pese a que ha habido medidas proteccionistas, la verdad es que no han tenido la profundidad, la intensidad de las que tuvieron en esa época. Y eso es una explicación de por qué la situación hoy día está siendo algo mejor. Pero ciertamente el shock que sufrió la región en materia de comercio exterior fue notable. Y el efecto de ese choque externo fue muy superior al de la crisis de la deuda externa y al de la crisis asiática. Por eso, ¿En qué sentido? Y esta es la buena noticia. ¿En qué sentido, Osvaldo? En el sentido que el conjunto de las variables externas, léase comercio exterior, caída de 40 a 45% en los flujos de inversión extranjera directa, de 10% en las remesas, de en torno al 10-12% en ingresos por turismo, más esta caída que mencionaba en comercio, fue un shock en balanza de pago mucho más fuerte que el que enfrentamos con ocasión de la crisis asiática y de la crisis de la deuda. Ahora, dime una cosa. Y la región enfrentó razonablemente bien esa crisis. Claro, ¿Sí? Ahora dime una cosa, tomando en cuenta que hablando de comercio exterior, México exporta pues prácticamente la mitad de lo que exporta toda América Latina. Quiero pensar que el desplome que tuvo en sus exportaciones México hacia Estados Unidos, pues te representa la gran mayor parte de este componente que estás hablando tú de toda la región. Sí, ciertamente el componente México, manufacturas que van a Estados Unidos son parte importante de la explicación, pero también hay una explicación importante por el lado de la caída de las exportaciones mineras y petróleo. Por ahí, cuando uno separa sectorialmente, las exportaciones agrícolas de la región al mundo cayeron 18%, las manufacturas 25% y las de petróleo y minerales cayeron 42%. Por lo tanto, es una mezcla de las manufacturas que van a México y el efecto productos básicos, fundamentalmente petróleo. ¿Es posible mencionar qué país o qué países fueron los que más sufrieron por este desplome en el comercio exterior? Efectivamente, cuando uno toma las cifras de caída en valor de las exportaciones, los más afectados fueron justamente los exportadores petroleros. Las caídas del valor de las exportaciones superaron 35-40% en Venezuela y Ecuador justamente. Donde menos caen es en Centroamérica, porque tiene una estructura que no exportadora, que no tiene petróleo, que no tiene minerales, muy intensiva en alimentos, que son los que menos cayeron. Qué interesante. Entonces, en términos de caída de exportación, ¿sufrió más Ecuador y Venezuela que México, por ejemplo? Sí. Medido valor de exportaciones, efectivamente. Las mayores caídas, como decía, están en Venezuela y en Ecuador. Interesante. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que la volatilidad de los precios fue espectacular. Entonces, en el caso del petróleo, acuérdate, tuvimos un precio de $148 el barril a mediados del año pasado y luego se llegó a 48. Hoy día se está recuperando, hoy día está a poco más de 80, pero esa caída que afectó básicamente en el segundo semestre provocó, ¿no es cierto?, ese desplome para el promedio del año. Ahora, con todo y lo fuerte de este desplome, Osvaldo, otro punto que incluyes tú en tu reporte es el hecho de que la región, las exportaciones no cayeron más que en otras regiones del mundo. Yo creo que es un punto muy importante y es que la región primero resistió mejor que otras crisis, y esta era la más profunda, sin duda, en 80 años. Dos, se está recuperando antes y se vio menos afectada que las economías industrializadas
y que Europa Central y que Europa Oriental. Yo creo que ahí hay un punto interesante. Las reformas económicas avanzadas durante los últimos 10-15 años hoy día rindieron fruto y generan un pie importante como para pensar la post-crisis, porque ciertamente lo que viene también tiene ciertas complejidades, como tú bien lo has destacado en sucesivos programas. Por supuesto, tenemos muy poquito tiempo, 40 segundos nada más. Háblame de lo que tú estás previendo para el 2010. Bueno, las estimaciones muestran que el volumen de las exportaciones mundiales debiera crecer entre 5-8% y por lo tanto el valor de las exportaciones mundiales en torno al 10-12%. Yo creo que la región puede crecer algo más porque lo que hace América del Sur, beneficiada por la intensa demanda china en commodities, el efecto precio ya está operando desde el tercer trimestre del año pasado, sigue operando ahora y por lo tanto uno debiera esperar una expansión en el valor de las exportaciones en torno al 12% o poco más. Pero ciertamente costará un par de años recuperar los niveles de precrisis. Es la charla que sostuve hace un par de días con Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL.